volverte a ver. Y si estoy solo, voy escuchando tu voz. Puedo dejar muchas cosas para volverte a ver. Y cuando llega la noche, me late el corazón. Y cuando llega esa noche, y te quiero, no me preguntes por qué. Puedo dejar muchas cosas para volverte a ver. Descontrolado, yo no te quiero perder. No me conformo con verte solo una vez al mes. Y cuando llega la noche, me late el corazón. Y cuando llega esa noche, rock and roll. Juan Río, ¿en la portina? Tranquilo, ya hace. De la Soria y Pucula, viaje será allá. De Tabo, de Sato. Aduana ya de Yoko, Sato. Estamos, ¿cómo? 7 horas por ahí retenido ahí, pero lo importante es que ya estamos aquí, ¿verdad? Hace rato cuando estaba en Punta del Este, pero bueno, estaba diciendo, ¿qué pa' yo estoy haciendo acá? ¿Cómo se le dice? No, así mismo que pico yo estoy haciendo acá, que cosa está de bebé y ahora estoy debiendo más por este. Te vamos a dejar las cámaras de Franja liberado para que mande saludos a la gente, la que domina acá, la que domina tu corazón. Claro que sí. Hola a toda mi gente de Instagram, TikTok, Facebook, a mi familia, a mi barrio, a mi ciudad, Pedro Juan Caballero. Fuerte abrazo. Salimos nosotros ayer a las 4 de la mañana de Minga, Guazú. Llegamos, ¿qué hora llegamos ayer? A las 8 de la noche. 38 horas de viaje. Bueno, y todos esos viajes, esos kilómetros se hace por amor, ¿verdad? Claro que sí. El amor a la Olimpia no tiene precio. Bueno, Enrique, ya que está comentando tu ciudad de Minga, Guazú, por favor, mándale un saludo ahí a través de la cámara de Franja. Un saludo a todos los parientes de Minga, Guazú, mi mamá, a mi hermana, a mi hermano, a todos, mi suegra, a mi cuñado, a todos, y a los perros de franjeado de Minga, Guazú, a todos los olimperos de Minga, saludos grandes. Bueno, nos encontramos aquí con una hermosa imagen, padre e hijo, visitando acá el Estadio Peñarol para acompañar al Club Olimpia. Así mismo, estamos viniendo a la ciudad de Capiatá. Desde Capiatá hasta Montevideo, ¿cuántas horas hizo de viaje? 36 horas, con todos los controles. Y este joven que está a tu izquierda, tan afortunado, es tu hijo. Sí, me acompaña siempre me acompaña. Bueno, vamos a saludarle. Va a la puerta, amigo. Tranquilo. ¿Qué tal? La expectativa, Olimpia, Copa Libertadores, Peñarol, choque, clásico y venir con tu papá, una hermosa sensación, me imagino. Claro. Como siempre esperamos el mejor resultado, ya sea visitante o local. Espero que logremos los 3 puntos, por lo menos rescatar a uno, que va a ser muy valioso el empate. Bueno, nos llamó la atención aquí el señor que se encuentra a mi izquierda. Los perros le estaba diciendo Cardona acá abajo, pero acá el amigo se va a presentar. Señor, va a la puerta. Tranquilo, pa. Y por ahí, Andy. ¿Está viniendo desde qué ciudad? Asunción, Paraguay. Bueno, el viaje un poco largo. Larguísimo. Pero... Mucho control, 34 horas, pero todo por Olimpia, pa. Bueno, mucho control, mucha inseguridad supuestamente, pero nosotros estamos bien, estamos acá jugando la copa que más sabemos jugar. Claro, esto es lo que Olimpia espera, que hoy ganemos, cosa que vamos a ganar, y seguir con el triunfo hasta la cuarta, que es lo que estamos soñando. Cuando llega la noche, me late el corazón. Hasta el día que muera yo quiero cantar, campeón. Ay, 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 no tenga miedo, voy a cantar, quiero ser campeón. ¿Sabes cómo te
Estamos en el campeón del siglo con el amigo Claudio, que toda una travesía durante el viaje, ¿verdad? Sí, pero vale la pena para verle al Rey de Copa. Decime, ¿cómo fue el viaje? ¿Se puede contar un poquito la expectativa de la gente, por supuesto? Y bastante bueno, bastante eufórico, todo cantando, alentando. Estuvo bueno el viaje, ni se sintieron la hora. Un estadio de primer nivel, el homenaje póstumo a Luis Cubilla, que estuviste escuchando seguramente las glorias que tiene con Peñarol y con Olimpia. Tenemos un ídolo compartido y bueno, es hermoso lo que se está viviendo, en serio. Sí, la verdad que sí, bastante lindo. El homenaje al Negro Cubilla también estuvo muy emotivo. Las palabras, los campeonatos ganados con Peñarol como jugador, con Olimpia como técnico. Muy lindo recordar y tener siempre presente a una gloria del Olimpia, de la institución. Nos encontramos nada más y nada menos que con el querido Héctor Ramos aquí en Montevideo, Estadio Campeón del Siglo. ¿Cómo está, mi amigo? Vale, aporte, ¿cómo estamos? Realmente hacemos siempre lo posible y lo imposible de acompañar a nuestro querido club. Como siempre digo, eternamente con la hoy estamos realmente, hay que respetar al rival. Estamos en una cancha, vamos a jugar con un club que tiene historia como Olimpia, con nuestro querido club. Así mismo, mucha historia y comparten ídolo, como escuchaste hace rato, el homenaje póstumo a Luis Cubilla, que ha ganado tantas cosas con Peñarol como jugador, con Olimpia como técnico, y nada más y nada menos que la primera final fue entre Olimpia y Peñarol de Libertadores. Así mismo, así como dijiste, realmente ellos también reconocen nuestra historia, así como nosotros también reconocemos y respetamos. Pasa un partido muy lindo, sin demeritar a otros equipos que están participando en la Copa Libertadores. Para mí este es un clásico de verdad, de copas. Un cumpleaños diferente realmente, lejos de la familia, pero acá conseguí una nueva familia que es Ñane Franja. Espectacular, única experiencia, un regalo diferente y si gana Olimpia, mejor regalo todavía.